Le pedimos un montón. Bueno, vamos a recibirlo a él, a Matías Baniato. Un gusto verte. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Lindo tenerte acá. Hace un montón que quería venir, bueno, que habíamos hablado con Gaby, pero justo me llamaste cuando me había operado ahí, justito. Bueno, todo el mundo te conoce, bueno, obviamente tu historia es hiper conocida. Te has sabido encontrar un lugar en los medios, ¿no es cierto? Y finalmente ahora nos estamos enterando que pasaste por el quirófano para hacerte algo que necesitabas por salud, o por estética también. Sí, no, más que nada por salud, obviamente que sí, por supuesto que también lo estético viene bien, pero o sea, el motivo fue principalmente por un tema de salud. Sí. Y bueno, fue de la mano con todo lo que ha pasado este año, ¿no? De terminar este calvario que me ha acompañado durante tantos años, que obviamente... ¿Qué tiene que ver con qué? Con el fallecimiento. Claro, el crimen de mi familia. Bueno, la gente igual yo creo que lo sabe todos. O sea, sí, pero lo podés contar 94, si querés, claro. Un socio de mi papá que prendió fuego en mi casa mientras estábamos durmiendo. Y bueno, en ese incendio perdieron la vida mi papá, mi mamá, mis dos hermanos y un amiguito de mi hermano que se había quedado a dormir. Ahí empezó toda una... Yo tenía en ese momento 16 años, ¿no? Que no es un dato menor. Eras un nene. Un nene. Y ser el único sobreviviente de esta situación, de la masacre. Es como que realmente... No, es que aparte de Juli, a ver, ya la palabra sobreviviente es una palabra muy fuerte, pesada. Claro. Creo que todo lo hemos visto, no sé, en los chicos de Cromañón, es muy fuerte. Imagínate cuando sos el único de tu familia, o sea, y también de un incendio, porque también tuvo esa particularidad de que fue de una forma horrible. Sí. Y tu abuela también vivía con ustedes. Y la abuela vivía con nosotros, que en justo... ese caso fueron dos. Ese día no estaba. Que justo ese mismo día, esas cosas del destino... Mi abuela se había ido de la mañana y estaba el amiguito de mi hermano que bueno, vino a dormir porque estaba en la cama de la abuela libre. Y esto que decías de estar tranquilo, de liberarte, tiene que ver con el fallecimiento del asesino. Sí, en mayo de este año. Fueron estos últimos 4 años, o sea, yo pierdo a la abuela en plena pandemia, con todo lo que eso significó, como muchos argentinos. Bueno, imagínense que para mí no era mi abuela nada más, era absolutamente todo. Claro. Fue un golpe muy duro y desde que la abuela murió yo ya venía, bueno, ustedes me han acompañado durante todos estos 13 años de estar luchando para que no liberen al asesino de mi familia. Pero bueno, tuvo la particularidad que después de la pandemia, como que los pedidos empezaron a ser como más recurrentes. Empezaron unas amenazas también por parte de él. ¿En la pandemia empezaron? Sí, a partir de la pandemia. ¿Y cómo eran esas amenazas? ¿Te llamaba él? No, este último tiempo no, pero empecé a recibir mensajes de la cárcel, de otros presos. A ver, la verdad que nunca se pudo ver bien, pero lo que la gente del Ministerio de Justicia y todos pensaban de que era él que los mandaba, ¿no? De hecho, hace un par de meses yo me acuerdo que fui a tu casa a hacerte una nota, justamente porque vos no podías salir de tu casa. Yo no podía salir de casa. Por miedo a que él... Cuando fue, ¿te acordás el crimen el juicio por el crimen de Fernando? Exactamente. De Fernando, el chico de Gesell. Exactamente, Yo quería Fernando Báez acompañar Sosa. Sí, yo me acuerdo que estaba... Coincidió todas las fechas. Sí. Matías, él era socio de tu papá. Él era socio y estaba casado con una prima de segunda de mi mamá. Familia, o sea, era política. Claro. Y él que decía, o sea, él frecuentábamos. Pero él se supo por qué él toma esta... A ver, mira, vos sabés, Matilde, Matilde, yo es algo que por supuesto a medida que yo fui creciendo, te imaginarás que era una de las conversaciones que yo tenía con mi abuela continuamente de diciéndole, porque uno escuchaba tanto, yo imagínense que crecí escuchando esta noticia en los medios también. Totalmente. Entonces yo escuchaba que decían que mi papá le debía guita, y bueno, obviamente cuando yo fui creciendo un día me senté con la abuela y le dije, Abu, decime... Y me acuerdo que ese día también vino mi abogada y se sentó en la mesa, las dos, ¿no? Me agarraron la mano y me dijeron, Mati, si tu papá le debía 50 millones de dólares, ¿justifica que me digo a tus claramente. hermanos? Evidentemente, nada justifica y creo que fue la parte más loca de esta historia, ¿no? Porque, o sea, yo teniendo 16 años, no sé... A ver, a mí no me entraba en la cabeza por qué tanto odio conmigo. Totalmente. Porque yo, con 16 años, ¿qué podía saber de lo que hizo mi viejo? O sea, exacto. Vos, Mati, ¿cómo te salvaste de ese incendio? Bueno, como dije, siempre fue el destino. Quizás, no se enojen, ¿no? Pero obviamente yo trato ahora no de repetirlo mucho. Creo que lo conté durante 30 años. Fue, nada, obviamente tengo flashes, ¿no? De ese momento. Me acosté a dormir como una noche cualquiera. Creo que no hay lugar
más seguro en el mundo para un chico y hasta para un adulto, ¿no? Que en tu casa, con tus viejos. Casa. Creo que no hay nada. Sí. O sea, yo en mi vida me imaginé que me podía pasar algo en ese momento. Cené como una noche cualquiera y me acosté a dormir. Y bueno, 3 y pico de la mañana, siempre dije, ¿no? Es tan complicado explicarlo, ¿no? sí, poner en palabras lo que se vive en un incendio, sí. porque no sé si vieron This Is Us. A mí es una de las Sí. series Sí. que a mí me impactó Ay, mucho el incendio, sí. cómo está hecho, porque créanme que es eso. tal cual. Cómo está reflejado el piel de incendio en gallina. This Is Us es tal cual. Nada, un calor terrible, yo me acuerdo que quería respirar y es como si... Era como que tenía una... Sí, Asfixia, una un traba, sí. ahogamiento. Sí. Horrible. Y bueno, hasta que veo un vecino, cuando yo salgo a respirar por la ventana de mi cuarto, veo un vecino que me empieza a gritar, ¿Estabas Matías, en un tirate. primer piso? Yo estaba en un primer Sí, piso. Sí. Sí, la casa teníamos los cuartos arriba, al frente de la casa daba Sí. mi cuarto y el de mi hermano, el del medio, Fernando, y en la parte de atrás estaba la habitación de mi hermanito Alejandro Sí. y la de mis viejos. Y los 2 cuartos que no tenían rejas era el mío y el de Fernando, que daban al frente. Fer, pobrecito, siempre digo, nada, él vivía con mucho miedo por las amenazas. ¿Ustedes eran conscientes de esas amenazas? Sí, ¿Sabían, pero- escuchaban a Sabían sus poco. padres? Sí, porque él nos amenazaba, Sí. él tenía, Llamaba. como bien psicópata que era, él llamaba, tenía 2 maneras de amenazar. Una era a la noche cuando estaban mis Sí. viejos, que hablaba él directamente con mis Sí. viejos, les decía de todo, y después llamaba durante el día, distorsionando la voz y haciendo como una voz de monstruo. Sí. Que, bueno, yo siempre le dije monstruo porque mi hermanito atendía el teléfono y él siempre me decía, Mati es el monstruo, me decía, Wow. ¿viste? Claro, Mi terrible. amor. Y nos decía, se quemaron, bueno, pero de ahí, Lourdes, a pensar que alguien puede prender fuego a una casa, o sea, era tan... Con criaturas. Y aparte que nos vio ahí. nacer, o sea, Sí. Claro. No, es Hemos- todo, es es toda todo una tan- locura que Muy seguramente, terrible. bueno, vos todos estos años pudiste buscar Sí. ayuda, pudiste buscar contención, soporte. Sí, tuve mucha suerte, como Tuviste, siempre sí. dije, Juli, de contar con la ayuda incondicional de ustedes, que no es lo que le pasa... a ver, está mal dicho así. Yo siempre digo de que es muy triste vivir en un país donde dependamos de Sí, ustedes para que la claro. justicia o un juez se ponga a laburar, ¿no? Totalmente. Es muy triste, porque Sí. creo que se ha hasta desvirtuado en algún punto el rol de Totalmente. ustedes o sea, como periodistas, o sea, tienen que informar, no tienen que impartir justicia. Claro. Y hoy en día vemos que las víctimas tienen esa El desesperación periodismo por hace las salir. veces de... Sí, cuando Sí, pones la luz en la totalmente. noticia, ahí Exacto. funciona. Las causas se mueven de otra Sí, manera, sí, la sí. respuesta llega de otra manera, el trato es de otra manera. Sí. Y por eso, bueno, a lo largo de estos años también he luchado con otras víctimas por conseguir la ley de Mirá, ahí protección a las vemos. víctimas. Claro. Sí, Vemos como quedó. imágenes tremendas. Sí, vos acá. hiciste un gran, por eso Todo. digo, vos buscaste realmente sin quererlo, porque no, Sí. fue el destino así, lo que te tocó, luchar. Buscaste y conseguiste, como dije, un lugar, ¿no es cierto? Sí, a ver. También que tiene que ver con la comunicación y con la ayuda, con la solidaridad, porque hiciste un montón de cosas. Me ayudó mucho, como vos bien dijiste, no fue algo que yo lo busqué. No Claro. es que yo dije voy a salir Sí. a luchar por una... No, fue como que se fue dando todo, Una año tras circunstancia, año. claro. A mí me empezaron a llegar muchos mensajes en mi Instagram, en Twitter, de otras familiares de víctimas, que siempre decían y usaban este término, esto que yo les decía recién. Mira, tu caso fue terrible, pero igual vos tenés una suerte. Y créanme, chicos, que yo Claro. decía, esta gente está en pedo. Es que Claro, sí, me obvio. imagino también Digo, yo tengo la una- culpa muchas Claro. veces, ¿no? Porque Yo no quería, a ver, yo- yo no festejé Sí. nunca mi cumpleaños, Wow. Lourdes, en estos 30 años. Tremendo. O sea, para que tengas un Sí, detalle. sí. Y yo no entendía el concepto, me costaba entender ese concepto de mucha suerte teniendo una familia entera en Chacarita. Y después cuando empiezo a estar más empapado de cómo funcionaba la justicia en nuestro país y todo, entonces ahí es cuando llego a que esa suerte era el poder estar a hablar con Sí. ustedes. Ah, claro. Para ellos era un montón. Y ahí es cuando dije, no... creo Pudiste que ahí fue el acceder a los momento- medios El y momento otra en que gente no. pude transformar esto que desgraciadamente todos los familiares de víctimas, bueno, no solamente, creo que todos cuando perdemos un ser querido, lo primero que preguntan es ¿por qué? ¿Por qué pasó? Sí, ¿por qué Bueno, me el pasó famoso a mí? ¿por qué? Sí. Uno se llena de esas preguntas que no tienen respuesta. Y bueno, creo que ahí sí pude conseguir ese lado de buscar un para qué, ¿no? También. Claro. Claro, porque te iba a preguntar qué fue... Transformarlo. Sí. Es una pregunta quizás un poco íntima, pero ¿qué fue ese motor que te hizo seguir adelante? Mi abuela. Tu abuela. Ni hablar, ni hablar. La abuela era una persona, no porque era mi abuela, ¿no? Bueno, yo lo hablé mucho con el Chato cuando nos juntamos hace poquito. Era una mujer
indescriptible, chicos. A mí me ha salvado, como siempre digo, en todos los aspectos en que se puede salvar a un ser humano, lo ha hecho conmigo. No conozco muchas personas que tengan la capacidad de la polenta de poder seguir. Qué fuerza. Después de enterrar en una noche a su hija, su única hija, nietos, perder la casa, quedarse sola con un adolescente de 16 años y una causa judicial. Y yo no me voy a olvidar nunca. Yo tengo un mes al día de hoy, después del incendio, tengo un mes en blanco que no recuerdo nada al día de hoy. Tengo muy poquitos flashes hasta el momento en que mi abuela, esto lo conté muchas veces, hasta que la abuela me agarró del brazo porque venían psicólogos, mis amigos, todo, y yo no es como que estaba en un estado de shock. Insisto, ¿no? 16 años. Sí, 16. Y la abuela vino, me sentó, no era la típica abuelita cariñosa, o sea, era una mujer de mucho carácter. Entonces me agarró yo se los cuento y lo siento. Me acuerdo que me agarró el brazo y me dijo, Matías, yo sé que me escuchás, y me sacudió. Me dijo, yo te prometo y te juro por la memoria de mamá, papá y los chicos que yo te voy a devolver todo lo que la vida me permite devolverte. Pero yo a un nieto así tirado en la cama llorando, yo no voy a ayudar, me dijo. Así que si vos querés que tu abuela esté al lado tuyo, te levantás de la cama y venís a tomar mate conmigo. Y ese fue el momento que a mí, obviamente, ella lloraba en el baño, ¿no? Yo no la veía llorar nunca. Sí, pero se salvaron mutuamente. Mutuamente. Y después la vida, bueno, como le pasa a todo el mundo, ¿no? Esa mujer que contuvo a ese nene, después los roles se invirtieron y en su vejez fue al revés, ¿no? Fue tener que, bueno, yo ocuparme obviamente solo con ella. Y ahora te estás ocupando de vos. Sí, sí, que está, es la parte linda. Es buenísimo Es la parte porque linda. con esta operación, porque no frivolicemos, ¿no? Esto de verse bien, de la imagen. totalmente. Porque verse bien hace bien. Totalmente. Entonces vos Matilde, te mereces todo esto. Es parte de ser feliz, esto. a ver. Obvio. Yo he sufrido mucho el tema de la gordura, muchísimo. Creo que... estoy Canalizaste por ahí convencido, también, ¿no? canalicé Pero por mucho por ahí supuesto. todo lo que he vivido estos 30 años. Pero bueno, sí, a mí me ha hecho, bueno, ustedes saben que yo estuve en Gran Hermano en su momento, y el tema también del físico era algo que pesaba. Claro. Siempre fue como que me acompañó agudizándose estos últimos 13 años que engordé muchísimo. Yo trabajo como comisario de a bordo en una línea aérea, entonces también el físico es importante para volar. Ya estaba muy incómodo y principalmente cuando me hago el chequeo este año, después de que murió el asesino de mi familia, y sale todo de que, bueno, que tenía hígado graso avanzado, y ahí mi médico me aconseja el tema de la cirugía. Obviamente que creo que como muchas personas me agarró un cagazo, chicas, que tenía pánico. Claro, porque está bien que vos decías, pero ¿por qué tengo que pasar por tengo que pasar ¿Para por qué? esto? ¿No es cierto? Exactamente. Claro. Pero a su vez también, Juli, fue el motor esto de lograr este cambio, ¿no? Digamos, cuando él muere, a mí me ha caído la ficha, o sea, yo... Qué liberación, qué liberación, ¿no? Sí. Mati muere y desapareció el miedo en tu vida. Se acabó esa palabra. Claro, con todo lo que eso implica, Lourdes, ¿no? Yo esos días, esos primeros días, yo me acuerdo una noche que primero el poder compartir que tenía una pareja hace 12 años que yo no lo pude compartir nunca con ustedes. Porque te daba miedo. Porque me daba miedo que él sepa que yo había formado una familia. Bueno, nunca compartir ni dónde vivo, ni nada, ni fotos de amigos, nada, cero. Y también eso que yo tenía hasta naturalizado. Claro. O sea, terrible, porque para mí era natural vivir de esa forma, rodeado con policías. Y bueno, a los 2, 3 días yo me acuerdo una noche que me voy a acostar, me saco la ropa, todo, y cuando me voy a meter en la cama, me veo que tenía en la mano el antipánico, después de que había muerto él. Wow. ¿Viste? Y entonces ahí es como que me cayó, ¿viste? Digo, qué Ya terrible está. cómo viví 12 años con esto. Y bueno, fue empezar a sanar. Y ahí es cuando me replanteé y dije, a ver, tengo mucha sed de ser feliz, de darme esa posibilidad de ser feliz. Y como decía Matilde, creo que el estar bien por dentro y por fuera es parte de eso. Por supuesto. Así que dije, bueno, nada, por más cagazo que tengas, para este año tiene que como ser el año del siempre, cambio, Mati, así que bueno, enfrenté la cirugía. Se vienen cosas también, ¿no? Ahora que mencionaste Gran Hermano. Mirá, ¿Qué van a hacer? ¿Un streaming? Queremos la primicia, Matías. Por favor. Queremos Queremos la la propuesta por el estudio 4x4 de hacer un streaming. No sé si yo voy a estar, me han convocado para estar. Vas a sobrevolar. Quizás voy a estar algún día, pero bueno, sí, me interesa el tema de hacer un streaming, que lo estoy evaluando también, no de Gran Hermano, sino abarcar un montón de temas.
a ver, vuelvo a Está lo mismo, bueno. ¿no? Muy bien. Creo que todo lo que he vivido ayuda mucho a muchas Eso. personas. O sea, yo vuelvo a repetir, en el Instagram hoy, así como me pedían en su momento ayuda de víctimas, no saben la cantidad que me están preguntando por el tema de la operación, de lo Claro. Claro, de lo eso. cómo bueno, lo Sí. que es pasarlo. Sí. Así que bueno, creo que tengo Sí, en estos 30 años tenés. mucho para poder compartir con Compartir la la gente y experiencia. ayudar. Una ayuda. serie, ¿no? Puede ser También que está una estés serie, charlando. sí, bueno, me propuso Campanella para hacer una serie. Ah, cosa- bueno. Oh, qué bueno. Ojalá sí, que la verdad salga. Palabras mayores. Palabras mayores. bueno. Bueno, estamos en un proyecto con Juan para poder hacerlo. ¿Que y tiene que bueno, ver con la historia de tu familia o tiene que ver con Sí, algo independiente? con la historia de lo que pasó, no sé si de la historia de mi familia, sino de lo que he vivido De lo yo que vivió, Claro. durante todo este tiempo, con la abuela también. Igual, ¿sabes que me flasheé de vos también? Más allá de eso, estaba pensando como que nunca tuviste sed de venganza. Bueno, creo que ese es parte del gran trabajo que hizo la abuela, ¿no? De que yo hoy sea una persona que no tenga odio, que no tenga rencor. Creo que ustedes me conocen desde muy chiquito, muchos, y saben que yo nunca hablé de pena de muerte, por ejemplo. Sí. O sea, la abuela siempre me ha inculcado todas esas cosas muy bien. Y yo, principalmente, Juli, lo que siempre quería era tener una vida lo más normal posible. Sí, O sea, si yo hubiera podido no tener nunca que pisar tribunales y no tener nunca que convivir con todo lo que conviví, te imaginás que lo hubiera hecho, ¿no? Pero bueno, nada, creo que Y nunca es tarde, Mati. nunca es tarde. Es ahora. Y hoy siento, vuelvo a lo que vos me preguntabas, Lourdes, de los proyectos. Hoy tengo muchas ganas de hacer. Por eso Sí. me gusta mucho el tema del streaming, porque quiero devolver mucho de lo que la Claro. gente a mí vive viendo. Sí. A mí quizás para muchas personas es algo frívolo, ¿no? Pero para mí el acompañamiento que yo recibí a través de ustedes, de tantos medios. argentinos que nunca me han dejado solo, porque no es común, chicos. No, todo un país empatizó No, pero que con se vos. siga con un caso, porque, Sí. a ver, en general somos una terminan sociedad y nos espasmódica, ¿no? olvidamos. Claro. Nos impacta Re. un caso, Y después Y te después dura ya 3, está. 4 Viene días otro. y otro tapa Y el se otro. olvida. La gente se olvida. A mí me han acompañado durante 30 años la gente y cuando uno tiene tantas sillas vacías en casa, la verdad que ese acompañamiento es mucho. Para mí fue un montón. Esos días que no me podía levantar, cada mensajito que yo leía en mis redes sociales era un montonazo para mí. Era mucha va a seguir ayuda. acompañando, Así que bueno, Mati. creo que es el momento de poder estar desde otro lado con la Sí. gente. Ojalá, Ojalá, surjan más ojalá propuestas y realmente. bueno, y agradecerles Te lo a ustedes mereces, te lo eternamente mereces, que me Mati. han Que acompañado. salga la siempre. serie. Un placer, Los un quiero placer. mucho.